Al principio los fiscales decían que eran 30 millones, pero ahora aseguran que Jorge Emilio Pérez de Morales y su hermano Eduardo enviaron a Cuba 238 millones de dólares en fondos robados al Medicare. Se sospecha que Jorge Emilio está escondido en Cuba y Eduardo seguía aquí en Miami hasta que lo arrestaron la semana pasada. De acuerdo con el fiscal Ron Davidson, Eduardo era la mano derecha de su hermano en las transacciones fraudulentas de la compañía Caribbean Transfers. Sus abogados le pidieron a la jueza federal que lo dejara en libertad condicional hasta el juicio, pero ni el hecho de que estuviera preparando una boda fastuosa en el Hotel Biltmore de Coral Gables, ni el argumento de que está muy apegado a su cría de caballos, convencieron a la magistrada. Eduardo Pérez de Morales representa un serio peligro de fuga y por eso se quedará en la prisión federal del Downtown de Miami, ordenó la jueza. Muy bien, le digo buenas noches a Sabino Jáuregui, abogado especializado en temas criminales, ex fiscal. Un gusto tenerlo con nosotros, señor. Buenas noches, Pedro, gracias. Hay algo acá que como que no cierra, porque estamos hablando de una persona que no da la sensación tenga problemas económicos y sin embargo aparecen las circunstancias de quienes sí tienen problemas económicos y tienen que recurrir a un abogado designado por el gobierno. Sí, por ahora él tiene un abogado que es interesante, tiene un abogado, un defensor público que es asignado a su caso, que normalmente esos abogados son para las personas que no tienen suficiente dinero para contratar a un abogado privado y es curioso. Lo que puede pasar en el futuro es que el fiscal pueda hacer una moción para descalificar al abogado de oficio basado en ciertas evidencias que han materializado. Por ejemplo, si él tiene una colección de caballos, él puede vender esos caballos para contratar a un abogado privado. Claro. Y yo creo que eso es uno de los motivos de que la jueza determinó de no darle fianza en este caso a él. Y entonces, por supuesto, está el elemento de que hay una cantidad muy considerable de personas que han sido acusadas o encontradas culpables de robarle al gobierno a través del sistema del Medicare que aterrizan en Cuba. Sí, una gran mayoría de las personas que han sido acusados de fraude a Medicare se han ido a Cuba. Entonces, la jueza lo que tiene que determinar en la audiencia de fianza es si eres un peligro a la sociedad o es un peligro que se vaya a ir del país. Y cuando tú tienes, se alega, pues acuérdate que eres presumido inocente, pero si se alega que ha sido parte de una conspiración de 238 millones de dólares, él tiene una facilidad de irse del país, de irse a Cuba, de irse para México o cualquier país extranjero que no lo vaya a mandar para aquí, para los Estados Unidos. Nos acompaña desde la redacción del Diario de las Américas, donde es subdirector, nuestro gran amigo, formidable periodista Wilfredo Cancio Isla. ¿Cómo le va, señor? Pues muy bien y gracias por esa generosa presentación. No, bueno, no es para menos, usted se lo merece eso y mucho más. ¿Qué se merece esta gente que está en un proceso, obviamente de los que estamos hablando no han sido todavía juzgados, pero que en otros casos ya están instalados o instaladas, porque hay damas y caballeros en este asunto, cómodamente en Cuba después de haber succionado millones de dólares del gobierno estadounidense? Bueno, mira, yo creo que este caso, particularmente del que estamos hablando, el caso de Eduardo Pérez, es un caso muy especial porque es el primer caso que vincula el lavado de dinero con el fraude al Medicare. Es decir, ya hay un antecedente que es el caso de Oscar Sánchez, que se declaró culpable, y vendría este caso que, como se dice en la acusación, hay 238 millones de dólares entre declarados y lavados. Es decir, eso es algo que queda un poquitico todavía en terreno muy no precisable, pero es una cantidad considerable. Vamos primero al ángulo periodístico, después al ángulo legal. Contigo, Wilfredo, ya llevamos años con este asunto de que le roban fortunas al Medicare. Dicen también, cuando a uno lo hacen pasar por tonto la primera vez, puede ser culpa del que el señor que lo hizo era más hábil, pero cuando pasa lo mismo más de una vez, queda claro que sí está procediendo como un tonto. En este caso parece el gobierno estadounidense que no ha logrado establecer medidas para defender lo que ha sido una caja abierta para que metan la mano y se roben fortunas. Bueno, por un lado eso, por otro lado es que el Medicare creó, la manera en que se operó aquí, creó una fórmula incontrolable de fraude. Es decir, esto, después que se creó una unidad especial, la Fiscalía creó una unidad especial justamente para controlar,
y hay en estos momentos 175 fugitivos del sur de la Florida en Cuba y otros países. Es decir, cubanos mayoritariamente están en Cuba y en otros países de Latinoamérica presumiblemente. Así que yo creo que la idea de esto que hablábamos la vez anterior, que hay personas también regresando y que hay presión por parte del gobierno de Estados Unidos, incluso sobre las autoridades cubanas, es decir, el Departamento de Estado, que tiene una lista de fugitivos prófugos de la justicia norteamericana, también está insistiendo en que se consideren a los que están presumiblemente en territorio cubano como parte de esta búsqueda también y de reclamo ante las autoridades cubanas. Wilfredo, y si lo dejan en libertad, el señor, mientras lo juzgan, van a tratar de colar un reportero del diario, me imagino, en el Billboard, en la boda. Bueno, lo que yo creo que, y coincido con lo que estaba diciendo el colega, que las autoridades, los jueces, se están dando cuenta de que no se puede propiciar ninguna fianza para estas personas. Es decir, ha habido criterios mucho más estrictos para no permitir que salgan con fianza personas que evidentemente se van a ir en la primera oportunidad que tengan. Claro. Vuelvo contigo en un instante. Sabes, una cosa que a mí me ha impresionado mucho es, varias personas me han contado lo fácil que es robarle al sistema del Medicare y cómo se presta una cantidad de gente a cambio de $200, de masajes gratis por un mes, etcétera, 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 a que se facturen cosas alucinantes y le envíen 4 sillas de ruedas imaginarias a una casa, que le pongan una silla de esas para subir escaleras en una casa de un piso, etcétera, etcétera, y multiplicado por mucho. Sí parece que en el ángulo de los jueces eso ha mejorado, pero con tu experiencia en el territorio de defender a personas que a veces no necesariamente son las mejores en cuanto a su conducta, ¿qué me dices? El problema es que el sistema de Medicare está diseñado en que ellos pagan primero y investigan después. Entonces, por eso es que tuve estos fraudes de $200 millones, 70, 30, yo he tenido clientes 15, 20, 30 millones de dólares de fraude, porque ellos se movilizan rápido, tienen lista de varios pacientes y se mueven lo más rápido posible. Medicare paga inmediatamente y después Medicare empieza a investigar. Y muchas de las veces ya es muy tarde, ya el dinero salió del país, se fue para Canadá, de Canadá para Cuba, de Canadá a México, de México a España. Y entonces los fiscales y los agentes federales siempre están atrasados en las investigaciones. Ahora, lo que han hecho es que sí, que han hecho estos equipos nuevos, estos teams nuevos, especializados en estos tipos de casos y están usando nuevos programas de computadora, que cuando empiezan a ver estos gastos sospechosos, inmediatamente da la señal de da la señal y ahí empiezan a investigar los agentes. Pero esto es un fraude que nosotros aquí en Miami somos la capital del fraude de Medicare. Ninguna parte del país... La capital nacional. Nacional, no es ni cerca. No es ni cerca. Y entonces ahora los fiscales y los agentes están tomando estos casos mucho más en serio. Antes lo más importante eran los casos de droga, ahora no. Ahora los casos de Medicare aquí en el sur de la Florida son prioridad número 1 para la Fiscalía Federal. En los casos en los que has estado o casos de los que has sabido, ¿hay cómplices a nivel de funcionarios de gobierno, de empleados de Medicare que dan algún tipo de información o que hacen la vista gorda cuando de repente pasan facturas en cantidades industriales? Por ahora no, en funcionarios de Medicare en sí no. Ahora sí se alega que hay funcionarios del gobierno cubano que han sido participantes en estos tipos de casos, pero no ha llegado al nivel donde han podido ser acusados públicamente por la Fiscalía Federal aquí en Miami. Pero siempre se oyen rumores que personas están siendo entrenados en Cuba, que están llegando aquí a los Estados Unidos preparados para cometer este tipo de fraude, pero todavía no ha llegado a la suficiente evidencia para que un fiscal proceda con un caso de ese tipo. ¿Qué me dice, Wilfredo, qué has oído tú en términos de la participación de, ya a nivel oficial, el régimen cubano? Bueno, de eso no creo que haya todavía una prueba contundente, es decir, no hay una prueba de eso. Yo creo que lo que está claro sobre la mesa es que este es un fenómeno que se potenció en la década de los 90, básicamente, mayoritariamente con emigrantes de la última oleada, es decir, de la gran oleada migratoria que se produjo después de 1994 y que evidentemente forma parte de uno de los delitos reincidentes
en lo que yo diría la nueva mafia cubana. Cuba se refiere a la mafia cubana, a los exiliados. No, yo diría que hay una nueva mafia cubana que implica una serie de tropelías que incluyen desde el fraude al Medicare y que han convertido justamente a Miami en capital del fraude al Medicare, como otros delitos como los tumbes en las clínicas y en los accidentes para defraudar compañías de seguros, los robos a almacenes. Recuerden que los cubanos, como te decía la vez anterior, son en estos momentos los protagonistas del mayor robo de medicamentos en la historia de Estados Unidos, con uno que se produjo en Massachusetts. Están también el famoso robo del oro aquí en Coral Gables. Está recientemente una cadena de ladrones que se detectó y se condenó en Las Vegas. Así que esas son realmente los factores que lamentablemente incluyen a miembros de la comunidad cubana o las nuevas oleadas de la comunidad cubana aquí en Estados Unidos. Y yo creo que, por supuesto, el foco de las autoridades va a estar en el Medicare porque es un programa muy sensible para al bienestar y al contribuyente norteamericano. Un abrazo, Wilfredo, que tengas un fin de semana espectacular. Saludos para la familia. Igual para ti. Muchas gracias, Sabino, un placer. Lo mismo, Pedro. Igual, que te vaya súper bien. Igualmente. Pero muy amable. Vamos a un paréntesis al regresar.